¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio estoy muy contenta porque nos acompaña en esta ocasión. Tenemos el honor de platicar con el doctor Eduardo Medina, con quien hablaremos sobre el análisis de la elección del Congreso de la Unión, que además él es maestro y doctor en estudios de ciencias sociales con investigación en procesos políticos por la UAM. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Sociología en la UAM Iztapalapa y es investigador nivel número 1. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a platicar de un poder que es muy importante y que ahorita en estas elecciones pues se está hablando sobre todo de que quién va a ganar el Congreso de la Unión. Y primero que nada quería preguntarte y pedirte que si nos dices de una forma pues breve para que todos los que nos escuchan y nos ven sepamos de qué estamos hablando, qué es y cómo funciona el Congreso de la Unión en nuestro país, doctor. Bueno, el Congreso de la Unión en realidad es el poder legislativo en cualquier estado. Y el poder legislativo cumple dos funciones centrales en realidad. Es aquel poder que va a aprobar las leyes, las reglas, las normas mediante las cuales se establecen los sistemas de convivencia y de relación entre todas las personas de una comunidad política, en este caso el Estado mexicano. Y segundo, es el poder que tiene que controlar al poder. O sea, explico esto que tiene que ver un poco con la teoría en la división de poderes. Desde el siglo XVII, en el marco del liberalismo, quedó claro que es necesario que todo poder público sea supervisado para que no se convierta en un poder totalitario, en realidad. Entonces, al poder legislativo le toca la encomienda de supervisar al poder ejecutivo. Traducido para el caso mexicano, el Congreso tiene que vigilar al presidente, ¿no? Okay. En realidad, eso sucede en todas las democracias desarrolladas del mundo, excepto en los sistemas autoritarios, ¿no? Ahí tienen roles distintos, pero en una democracia política, el Congreso debe ser un vigilante permanente y constante del poder ejecutivo. Es también una de sus funciones. No es una, es su función. La función. La función más importante que tiene un Congreso es esa. Es legislar, ¿no? Es una de las funciones, hacer leyes y evaluarlas también. No, las evalúan normalmente agencias públicas. No, no, la evaluación está en otro ámbito, en realidad. Y vigilar el poder ejecutivo del presidente. Así es. Ok, por eso es tan importante quién tiene la mayoría en el Congreso. Sí, porque al final de cuentas, lo que se puede presentar es que un partido político, que sobre todo en los casos presidenciales como el nuestro, ¿no? Esto hay que aclararlo, que no pasa en todos los lugares del mundo. Ojo para la audiencia, no en todos los países hay sistemas presidenciales. Es que luego se queda con esta idea. No, no es cierto. En sistemas presidenciales como el nuestro, se elige la rama ejecutiva y la rama legislativa, como va a ser este año el 2 de junio. Pero hay países donde solamente se elige la rama legislativa en los sistemas parlamentarios, ¿no? Para que quede claro. Aquí lo que se puede presentar es que una misma fuerza política gane el ejecutivo y el legislativo, ¿no? Pero también se puede presentar la otra hipótesis, que una fuerza política gane un poder y una fuerza política diferente gane otro poder. Esto desde la teoría se llama gobierno dividido, donde no es el mismo partido quien tiene el control de los dos poderes públicos. Ok, y usted en su experiencia, ¿qué tan importante es esta situación que incluso estamos viviendo ahorita o vamos a vivir el 2 de junio que nos toca votar? ¿Qué tan importante es que un partido gane la presidencia y también el Congreso o que el mismo partido o que un partido gane la presidencia pero no tenga mayoría en el Congreso? ¿Hay diferencia con esto? No, sí hay. Para que nos platique. Hay muchísimas diferencias, enormes diferencias. Si un partido tiene la mayoría en los dos lugares, es lo que se llama un gobierno unificado, y en el país ya lo vivimos. Tal vez nuestra memoria a corto plazo no alcanza, pero en la legislatura de 2018 a 2021, el partido gobernante Morena tenía el control de la Cámara de Diputados, en realidad. ¿Y eso qué implica? Que un partido sin límites puede aprobar cualquier cosa en términos legislativos y en términos presupuestales. Esa es la enorme diferencia. ¿Cuál es la distancia de un gobierno dividido? Cuando no tienen la mayoría del mismo partido, que también lo hemos vivido en el país, y no solamente en el trienio de 21 a 24. En realidad, en México hubo gobierno dividido desde 1997, o sea,
el último trienio del siglo pasado hasta 2018. Ningún partido político de los que gobernó esos 18 años tuvo la mayoría en el Congreso. Solamente Morena en el periodo de 18 a 21. ¿Cuál es la enorme diferencia? Un partido que no tiene la mayoría está obligado a negociar, está obligado a cabildear, está obligado a pactar con la oposición. Pero además ese es el sentido de toda democracia. El primer presidente de la transición española desde la izquierda, desde el socialismo, Felipe González, hace muchos años acuñó una frase que creo que explica esto mejor. Y lo decía en calidad de expresidente, que quede claro. Es mucho mejor gobernar con un gobierno multicolor que con un gobierno monocolor, porque entonces en el monocolor se pierde la cromática y no vemos las diferencias. Y ojo, se supone que ahora somos sociedades plurales, heterogéneas, diversas. ¿No se supone que eso somos? Digo, como pregunta social. Eso se dice todos los días, ¿no? Entonces, bueno. Y también es una aspiración que tenemos. Bueno, seamos congruentes con lo que decimos que somos o que pretendemos ser, claro, ¿no? En ese sentido, sociedades plurales, heterogéneas, diversas, pues en realidad van más en la ruta de gobiernos divididos, de gobiernos multicolores, que en gobiernos monocolores. México es un ejemplo de gobierno monocolor. Aquí en este lugar ustedes no saben, pero hay puras personas jóvenes. El viejo soy yo. Yo vengo del siglo, gracias, doctor. Del siglo XX, aunque no lo crean. Vengo del muy el pasado. Y el régimen hegemónico en México del siglo XX era un gobierno monocolor. Cuando yo crecí, la única posibilidad política que existía era quienes participaban en el entonces partido gobernante, en el PRI. ¿No? Claro. Eso hay que entenderlo. No tenían otro espacio de oportunidad quienes querían participar políticamente hablando. Y hombre, se entiende que todo partido quiera ganar todo lo que se pueda. Eso es comprensible, es la finalidad de algún partido político. Pero en términos sociales es muchísimo mejor la distribución del poder que la concentración del poder. Por eso, claro que hay enormes diferencias si un mismo partido controla ejecutivo y legislativo, así partidos diferentes, ya no diré unos distintos, controlan un poder y el otro. Claro. En realidad es fuerte la diferencia. Gracias por decírnoslo. Yo sé que es así, pero entiendo que a veces en México en general tenemos confusión en estos temas. Se lo pregunto porque, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a levantar encuestas, y lo digo muchas veces, pero es que me sigue impresionando, que preguntamos a la gente, ¿sabes quién es tu senador? Y el 90% de la gente no sabe. Oye, dime su nombre. El 95% no sabe decir el nombre de su senador. Luego preguntamos las funciones y estamos confundidos, ¿no? Sí. Entonces, la idea de nosotros de hacer este tipo de plática con personas como usted que saben de estos temas, justamente es que nos aclaren un poquito por qué es tan importante lo que nos estás diciendo, doctor, que no es lo mismo para nada que alguien y un partido detente todo el poder que detente una parte del poder, por así decirlo, ¿no? Y en este sentido, también quería ver que nos aclararas, doctor, nosotros tenemos un sistema bicameral, ¿no? Donde tenemos diputados y senadores. Así es. Que vamos a tener la oportunidad de elegirlos este próximo 2 de junio. ¿Cuál sería la diferencia básica entre un diputado y un senador? Para que quienes vamos a votar, pues tengamos más información de esto. Hay dos diferencias básicas, en realidad. La primera es que se supone que, y esto está también en la Constitución, ¿no? Está en la teoría, pero también en la Constitución, para que quede claro, ¿no? En realidad, los diputados, la función que tienen es representar a la ciudadanía. Ojo, y lo aclaro de una vez, tanto por los que votan como por los que no votan, tanto por los que eligen una fuerza política como quienes eligen otra fuerza política. Eso es tan viejo como la Revolución Francesa. Los diputados no representan, que hay un error, a los distritos. Exacto. Representan a toda la comunidad política. Eso es siempre geografía electoral, los distritos, ¿no? Gracias. Pero qué bueno que lo dice porque hasta esas confusiones tenemos. Exactamente. Entonces, representan a toda la comunidad, ¿no? Para que quede claro. El caso, y ahorita voy a ir a las funciones, porque no hay una diferencia, pero quiero tomar esto como polar. El caso de los senadores, ellos representan a los territorios. Los países federales como México tienen una conformación nacional y subnacional. México está dividido en 32 entidades federativas, 31 estados y la Ciudad de México. Bajo esa circunstancia, las senadurías representan a cada uno de esos
32 entidades federativas. Entonces, su origen es diferente y también su lógica de desempeño. También por eso duran tiempos distintos. Las senadurías duran 6 años, las diputaciones 3. Pero hay otra diferencia fuerte, en realidad, que tiene que ver con el tipo de nombramientos que hace cada cámara. La Cámara de Diputados es responsable normalmente de casi todas las agencias públicas, porque es la supervisión, la Auditoría Superior de la Federación, los mecanismos de rendición de cuentas, la integración de órganos colegiados. Por el lado contrario, el Senado de la República es responsable de 2 tipos de designaciones, también muy importantes, por cierto. El Poder Judicial, ministros, ministras de la Corte, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral e integrantes del Consejo de la Judicatura. Okay. ¿Sí? Poder Judicial. El Poder Judicial. Y la designación en la parte diplomática. Embajadores y cónsules tienen que pasar por la ratificación del Senado de la República, porque es el órgano que ve para afuera. No sé si queda claro. Mientras los diputados normalmente es el órgano de control interno, hacia el interior o la gobernabilidad del interior del país, el órgano del control externo de la gobernabilidad del país es el Senado de la República. Eso en todo sistema bicameral como el nuestro tiene esas 2 connotaciones, ¿no? Y también hay que dar el paso previo. Y México es bicameral porque es un país federal. El bicameralismo es en las federaciones. Claro. Los países que son unitarios, un país cercano a nosotros, muy, muy cercano territorial e históricamente, como es Guatemala. Guatemala es un país unicameral. Solo hay una Cámara de Diputados y es la misma ley para todo Guatemala. Otro país cercano a nosotros, no por historia, pero sí por territorio, Estados Unidos, es, al igual que nosotros, un país federal, en donde hay un orden jurídico nacional y 50 órdenes jurídicos subnacionales, uno por cada estado de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, hay que entender que eso del bicameralismo viene de un paso previo, del federalismo, en realidad, ¿no? Okay. Esas son en resumen, entonces, las diferencias es porque son electos para representar a la ciudadanía, diputados para representar territorios, senadurías, y el otro tiene que ver con la función que desempeñan cada una de las cámaras, una más hacia adentro y otra más hacia afuera. Entonces, nosotros cuando vayamos a votar, y le digo porque también tenemos un podcast que se llama Bit Político, y ahí lo que hacemos es platicar con chavos, para chavos. Entonces, para que nos quede claro, cuando vayamos a votar por senador, vamos a votar por un representante que va a ver por nuestros intereses hacia el exterior de México, y cuando vayamos a votar por un diputado, va a ser un representante que ve nuestros intereses, nos va a representar hacia el interior de México. Así es, efectivamente. Okay. Esa es la diferencia central. Ambas cámaras comparten lo de la aprobación de las leyes. Entonces, esa sí es una actividad compartida. Esa, ¿no? Sí la comparten. Exactamente. Ok. ¿Y cuáles son sus actividades así como del día a día? Te pregunto, doctor, porque yo he escuchado muchas veces que dicen, es que ni hacen nada, ¿no? O sea, los mexicanos así somos, tendemos a decir, ¿y por qué no lo sabemos tampoco? Sí. Es que, no, pues ¿para qué voto si ni hacen nada? Sobre todo creo que les pasa más justo en el caso de los diputados y senadores, que como que esa figura no la tenemos muy clara, qué es lo que hace, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían sus actividades? No, bueno, doctor? Es que tiene que ver con esto que comentamos, de cuál es su función. A ver, empezaré diciendo lo que no es su función, para que podamos ir separando el terreno, ¿no? Ok. No deben de dedicarse a cabildear obras, no deben de organizar sesiones de consulta pública, no deben de dedicarse a realizar mítines en sus distritos o municipios, esto va para los 2, y no deben finalmente intentar inmiscuirse en el gobierno subnacional que se encuentren, porque como he dicho que provienen de todo el país, entenderemos que no, una cosa es que radiquen en la Ciudad de México, pero de origen vienen de algunos de los estados del país. Claro. Dicho lo anterior, lo que no. Oiga, y creo que hacen todo lo que no. Sí, bueno, yo oí por ahí algunas cosas que dije, ay. Yo sé que sí, efectivamente. No, okay. Bueno, hay algo sintomático, supongo que lo saben. Las sesiones son en la Ciudad de México martes, miércoles y jueves, porque salen corriendo el jueves en la noche, porque tienen reuniones políticas viernes, sábado, domingo.
En los estados, en cada uno de esos estados. En cada uno de los estados, claro. Eso es lo que no, es que no se entiende lo que no deben de hacer, ni siquiera ellos lo entienden, en realidad. ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, lo que deben de hacer, que no está cumplido, pero todos los 500 diputados o los 128 senadores deberían integrar alguna de las comisiones, que son un montón, ¿eh? O sea, no son poquitas comisiones, en realidad. Alguna de las comisiones de dictamen en alguna de las cámaras. El trabajo central no está en votar. Ahí también hay un problema con los medios de comunicación, porque muestran el salón de sesiones normalmente vacío. La verdad es que eso es irrelevante. El trabajo de veras es el trabajo en la comisión de dictamen, donde llega cualquier iniciativa respectiva de temas de deportes, de temas de salud, de temas de seguridad nacional, y por eso tomé un abanico distinto, desde algo que nos puede parecer intrascendente como el deporte, o bien de la seguridad del país, pero esas comisiones de dictamen son las que deben analizar las leyes, las iniciativas, y se les llama dictamen porque la revisan previamente y emiten una opinión técnica. Eso es un dictamen. Okay. Y se dice, esto sí funciona o esto no funciona. Y ahí se pueden enmendar, corregir, mejorar esas iniciativas. Y ese es su trabajo central. En realidad está revisando los proyectos de ley que después van a ser presentados en esos plenos donde hemos oído intervenciones públicas, algunas grandilocuentes, algunas apasionadas, unas muy buenas también, en el sentido de defender cada uno de los puntos de una iniciativa, de un proyecto. De ley. El Congreso es un lugar para discutir, para debatir. ¿A partir de qué? A partir de las iniciativas que se presentan, que son el origen de las políticas públicas de cualquier país. Ese es su centro de actividad. Estar sentaditos revisando esos documentos. Okay. Lo cual podrá decir, casi nunca lo hacen. Y voy a tener que decir, es cierto, no es verdad, pero es porque tienen hasta una confusión conceptual o intelectual de cuál es su rol en estricto sentido, cuál es el papel que tienen que desempeñar. No es andar en reuniones públicas. Y fíjese, doctor, hasta nosotros como ciudadanos tenemos esa confusión, porque justo por eso decimos, es que no hacen nada. Más bien no sabemos cuáles son sus funciones, ¿no? Y muchas veces creemos como ciudadanos que si el diputado vuelve a ir a tu distrito o a tu casa, pues sí está haciendo la chama. Y como usted dice, pues tal vez esa ni siquiera es su trabajo. Ese no es su trabajo. Efectivamente. Qué importante que nos oriente usted, doctor. Ok. Y entonces, bueno, en base a esto, ya en México, como usted lo dice, tuvimos muchos años donde esta división de poderes ni siquiera existía. Claro. ¿No? Y usted puede decir por ese hecho que de tan poquito tiempo para acá, en el ámbito legislativo, tenemos también una democracia muy incipiente. ¿Es así? No. ¿O cree usted que ya tenemos una democracia un poco más madura? Este es un país que se fue estabilizando después de la década de los 90. Estamos hablando de 30 años. Sí, muy poco. Relativo, tiene que ver con la vida. Si les preguntamos a los jóvenes de aquí, tal vez ni siquiera habían Jesús nacido, ni sabe. Hay que decirle quién fue el PRI, ¿no? Aunque de mí sería la mitad de mi vida. Claro. En realidad, no. Pero me refiero a la vida pública de un país, bueno, es que eso depende. Nuestra historia reciente, contemporánea, política. Depende de lo que entendamos que fue la transición a la democracia. Lo que pasa es que casi todos los estudios están de acuerdo que eso empezó en 77. 77. Y ya no es poquito tiempo, Estamos a punto de llegar a 50 años de eso. Claro. Entonces, no, en realidad es un país que se ha ido estabilizando en eso, aunque seguimos sin entender, justo lo que estábamos comentando hace un momento, cuál es el rol, cuáles son las actividades que les corresponde a cada uno de esos poderes y a cada una de esas funciones por realizar. Yo celebro que incluso podamos hacer estas actividades, el poder plantear o intentar explicar este tipo de asuntos. Hace unos 30 años ni siquiera se habrían preguntado. Ni se preguntaba ni se hablaba de estos temas. Eran como secundarios, eran como intrascendentes. Alguno de mis estudiantes me lo decía, que dónde estaba hace 30 años cuando asesinaron a Colosio. O sea, veamos lo que se acuerdan, ¿no? O sea, la campaña, la elección, quién sabe, era algo que no importaba. Tuvo que ver más bien con el
asesinato del entonces candidato oficial, ¿no? Ujú. En realidad, entonces, vean lo que se acuerdan de ese tipo de cosas, o de 88, 6 años antes, que se acuerdan de la caída del sistema. Que esa famosa caída, ¿no? Entonces, Hasta yo la he escuchado. bueno, tal vez ellos también. No. Pues, Entonces, y yo porque mis papás me la cuentan, ¿eh? O sea, bueno, yo la viví porque es la primera vez que voté. En realidad, usted está muy joven. en esa época tenía 20 años. Pues sí. Fue la primera ocasión que me tocó votar. Bueno, pero esto lo digo a propósito para entender por qué en un lapso casi de 50 años este país ha cambiado en algún sentido, aunque, hay que decirlo bien, nuestra propia formación en cultura política es muy baja. Ahora, es América Latina, sí. O sea, hay que decirlo claramente. Este es un fracaso del Estado mexicano y yo se los podría asegurar que es un fracaso de los estados latinoamericanos, ¿no? Latinobarómetro, que es un indicador internacional comparativo en la región, lo que encuentra es que los niveles de cultura política que tenemos son de bajos a bajísimos. De más bajo para abajo. En realidad, ¿no? Entonces. ¿Por qué cree que usted que es esto, doctor? Porque no nos interesa vincularnos a asociaciones. También en el Latinobarómetro está claro, los latinoamericanos solamente nos adscribimos a 2 tipos de organizaciones, que no son las políticas, que quede claro, no son los partidos políticos. Son las organizaciones escolares, como los comités de padres de familia, y eso obviamente mientras hay niños en la escuela, o sea, hasta la educación básica. Eso es verdad. Y desaparecen después, no Sí. hay más. Y las otras de carácter deportivo. En realidad, las ligas, los juegos de fines de semana. No nos asociamos ni siquiera con otros lugares del mundo a cuestiones de orden religiosa, ¿no? Que sería normalmente en otros espacios. Es muy poderoso eso. Que es muy poderoso, pero en México, salvo Tampoco. regiones del país muy específicas, en realidad tampoco esa parte es importante. Los latinoamericanos no tenemos un sentido de asociación. En realidad es un problema, insisto, no mexicano, de ahora sí que del norte para hasta abajo, y eso nos lleva al problema de los partidos políticos. Si no nos asociamos a organizaciones civiles, que es donde en principio comienza la socialización, pues comprenderán ustedes que cuando llegan a la mayoría de edad, pensar en una orientación política, en una coalición política, o peor aún, en una militancia política, pues se vuelve reducido. Porque creo que además hay un error, y lo voy a decir porque tal vez esto lo lleguen a ver mis compañeros de la secundaria. Es que creen que la política no les afecta. Y ahí hay un problema público que no se entiende. La política es lo que más nos afecta a todas y a todos. Porque es Le quiero decir, doctor, a ver, repítalo, por favor, porque aquí lo decimos todo el tiempo. Sí, entendemos que, sabemos que estamos en un país, usted lo dijo súper claro, que no nos gusta asociarnos, sí, pero que también somos indiferentes, que tenemos rechazo a la política, que nos molesta, que nos choca, que, en fin. Pero qué bueno que usted lo dice, pero realmente nos guste o no, nos afecta a todos. A todos, efectivamente. Participemos o no participemos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, intentemos ser ajenos o no, nos va a afectar a todo mundo. Pensemos en un ejemplo sencillo, que la Ciudad de México lo ha padecido en los últimos meses y que lo va a padecer para adelante. El asunto de la contaminación y de las restricciones por el programa de No Circula. Más allá que estemos de acuerdo o no, esa fue una medida de política pública de hace 20 años. Y el asunto es que sigue vigente. Sigue. Ya dio de sí. O sea, está claro. Van a ver cuándo se va a discutir eso de nuevo, ¿saben? Cuando tengamos una semana de doble no circular. Y estamos muy cerquita de ello. Sí. Con los niveles de contaminación y del calor que está haciendo aquí. Cerquitita estamos. Decir, bueno, y entonces, pues hay que pensar en otras medidas. Y alguien diría, ¿y eso a mí no me afecta? Pues sí, porque no, claro sí. Eso cambia el transporte público, cambia la movilidad, cambia los mecanismos de interacción. Entonces, el problema de la política es que afecta a todas las personas, estén o no de acuerdo, porque es un asunto público, es una cuestión general, y bajo esa circunstancia a todo mundo, incluso a quienes les disguste, nos termina afectando, nos termina conduciendo en una cierta ruta. Y ahí hay un error de concepto, evidentemente. Es decir, yo me hago de lado porque la política no me importa, no me interesa, o incluso me cae mal. No, está bien. Usted tiene derecho como ciudadana, como ciudadano a pensarlo sin duda. Yo nada más le diría, el problema es que esa decisión la va a ser merecedora del status quo.
porque entonces las cosas se van a mantener iguales. O peor. ¿No? Podría ser. En el mejor escenario, decimos las iguales. No quiero ser catastrófica, pero lo que quiero es que despertemos, ¿no? Que nos demos cuenta de eso y que participemos. No, sí. Yo justo le decía que vengo de la carretera y justo lo que usted está diciendo, ya para entrar a la Ciudad de México se ve una nata gris, ¿no? Está muy contaminado y es verdad, eso nos atañe a todos. Te guste o no, si vives en la Ciudad de México, sí. es un problema tuyo, ¿no? Sí, nuestro. Claro. Sí, claro. ¿Y usted cree, doctor, volviendo a nuestra situación actual, por ejemplo, usted nos decía que del 18 al 21 el partido que actualmente está en el Poder Ejecutivo no tuvo un contrapeso y bueno, del 21 para acá, ahora sí lo tiene. Sí. ¿Hay diferencias en esto? No, bueno, enormes. ¿No han visto cómo han sido los últimos años? ¿Sí? El presidente se ha quejado un día sí y otro también de todas las limitaciones, que además son correctas, que tienen en el ejercicio gubernamental. ¿Alguien recuerda esas mismas críticas al inicio del sexenio? No. Del mismo actor, ¿no? O sea, claro. del mismo personaje político. No, claro que no. No, porque en aquel momento, ante el triunfo abrumador de Morena, la oposición evidentemente intentó no ser un valladar más que cosas muy tímidas, muy puntuales, en realidad, como el planteamiento de reforma electoral en aquellos entonces, pero salvo cuestiones muy específicas, en realidad no hubo ninguna contención al respecto. Los últimos 3 años ha sido harina de otro costal. Simplemente pensemos en una cuestión que ahorita está justo en el Congreso. A ver, el presidente el 5 de febrero, aniversario de la Constitución, organiza su propio numerito en Palacio Nacional para dar a conocer sus 20 reformas, que en el fondo era cambiar la Constitución. ¿Alguien sabe que se haya discutido alguna de ellas? No, hasta ahorita. Ni se van a discutir. El periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril, en 20 días. O sea, ya. Y no hay un solo dictamen. Esas comisiones que deberían estar, y no hay un solo dictamen, porque ¿saben dónde están esos diputados y senadores? 2/3 partes están buscando la reelección. En campaña. Exactamente. Entonces, la realidad es que no hay para aprobar eso. Los dictámenes van a morir ahí, en las comisiones. Ahí va a quedar todo el asunto. Se va a hacer seguramente una memoria gigantesca, enorme, y la siguiente legislatura verá, porque no es obligatorio, verá si retoma algunos, seguramente 4 o 5 temáticas ahí van a mantenerse, pero la gran mayoría van a terminar siendo desechadas. En realidad, habría sido el parto de los montes, en estricto sentido. Y bueno, el mismo presidente las dio por aceptadas cuando inició la campaña presidencial. Claro. Cuando él mismo asumió, bueno, ahora vamos a hablar de otros temas, ¿no? Entonces, pues todo esto que pudo ser muy importante en su momento, se ha vuelto francamente secundario, hasta el punto de intrascendencia. No hay nada hasta este momento que anticipe un solo dictamen, ¿no? Y quedan ya no por la legislatura, sino por sesiones, no quedan más que 7 sesiones de aquí a finales de mes. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¡Nada! ¿Quién sabe? Nada, en realidad, ¿no? Ok. Y oiga, doctor, imaginemos ¿qué implicaría para Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, tener mayoría en el Congreso o no tenerla? ¿Y qué implicaría para Xóchitl Gálvez si gana la presidencia? Lo mismo. Sí, o sea, diríamos más bien hay que preguntarlo, ¿qué implicaría para cualquier candidatura no ganar o no ganar el Congreso? Bueno, pues implica... Porque muchos analistas políticos están diciendo en este momento que incluso la elección más importante ahorita es el Congreso. Sí, claro. ¿No? Más que la presidencia, por la distancia que hay entre las candidatas, y lo que puede hacer realmente una diferencia ahorita es quién gana el Congreso. Entonces, ¿cómo sería para quien gane, para que no piensen que estamos a favor de nadie? Exacto, ganar la presidencia con mayoría en el Congreso o sin mayoría. No, bueno, en realidad la diferencia se puede resumir brevemente, pero es enorme. Una mayoría unificada implicaría no tener que negociar con la oposición. Lo subrayo para que quede claro. Una mayoría aplastante por cualquier candidatura que ganara implica no negociar con la oposición. El que un partido gane la presidencia, la titularidad del Ejecutivo, pero no gane la mayoría en el Congreso, obligaría a lo que no hemos visto en los últimos años, al proceso en los últimos 6, al proceso de negociación
política, que fue lo que sí vivimos de 1997 a 2018, ¿no? El hecho de que la persona titular del Ejecutivo tendrá que sentarse, pues a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Se entiende que no directamente la persona de manera física, pero sí en la negociación política tendrá que sentarse a pactar con el Congreso, a negociar, a establecer mecanismos de compensación, de acuerdos y de articulación de intereses, que por cierto es lo que hace un partido político cualquiera, en realidad, para plantear aquellos elementos que puedan ser susceptibles de aprobación política, jurídica y socialmente hablando, en realidad. Esa es la pequeña gran diferencia. El hecho de que en una postura hay que sentarse con los otros, con las otras, con los diferentes, a decir, bueno, este es mi planteamiento. A negociar. Tú que me dices, pensemos en algo concreto para que no supongan que esto es abstracto. El tema de la Guardia Nacional. Qué importante, ¿no? Sí, claro, por eso digo, hablamos del tema fuerte, ¿no? Claro. En realidad, digo, el otro podría ser el presupuesto, pero de entrada el de la Guardia Nacional. ¿Qué hacer con el? Ahorita están en un transitorio, eso es lo que estamos viviendo, en un transitorio que se va a terminar, ¿qué creen? El 1 de diciembre. Claro. Justo 2 meses después de la toma de posesión de quien gane la presidencia. O sea, ahí quedan 2 meses para poder revertir la iniciativa y regresar al origen de lo que era la Guardia Nacional, que era un cuerpo civil, o bien mantenerlo como hoy se encuentra, como un cuerpo de profundo enraizamiento militar. Bueno, pues ahí hay un tema de negociación, por ejemplo. Y que es importantísimo para todos. No, a todos nos afecta. Claro. Todos estamos constreñidos en ello. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una candidatura que ganara de un solo color, pues en realidad puede mantener la misma orientación y la aprobación que hoy existe sin quererle cambiar una coma. En el otro lado, una candidatura que gane de un mismo partido político, pero que no tenga el Congreso, tiene que negociar con el otro lado para decirle, bueno, apruébenme el presupuesto y entonces vamos negociando lo de la Guardia Nacional. Así de sencillo, o sea, es un asunto bien, bien delicado. Por eso es cierto, al final del día, la elección que tenemos enfrente más importante es la del Congreso. Así es, para saber hasta dónde van a poder hacer esto que la teoría llama los pesos y contrapesos, los check and balances, ¿no? Del mecanismo. No dudaría que haya personas que sueñen con que eso se desaparezca, ¿no? Indudablemente que digan, no, todo el poder al ganador, pues está bien, o a la ganadora, ¿no? En este caso, a mí me parece que eso social y políticamente es peligrosísimo en estricto sentido. Si algo ayudó en esta pregunta sobre la transición a la democracia en México, fue justo el hecho de que los partidos mayores pactaran la gobernabilidad de México. Eso es algo que no se quiere decir, pero es así. La estabilidad de finales del siglo XX mexicano y de principios del siglo XXI mexicano estaba afincada en que los partidos más grandes se podían poner de acuerdo en los temas más importantes. Hombre, de que había diferencias, sin duda había diferencias en cuestiones más concretas, pero en el sentido general estaban de acuerdo. Hoy eso no es cierto. Hoy estamos en un debate por lo que se llama la orientación del Estado mexicano. Claro. ¿No? Y bueno, hoy estamos en una situación muy polarizada, ¿no? Claro. Incluso en materia de seguridad. La diferencia más importante en seguridad, creo yo, es que, por ejemplo, lo que usted hablando de la Guardia Nacional, la candidata Claudia Sheinbaum dice que va a dejar la Guardia Nacional y la candidata Xóchitl Gálvez dice que ella los va a regresar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es importantísimo para nosotros. Claro, no, sí, porque efectivamente hay dos orientaciones totalmente muy distintas. Si ganara cualquiera de las dos, tomaría esa determinación. Si gana alguna de ellas dos, pero no gana el Congreso, pues entonces seguramente va a tener que tomar elementos de la otra iniciativa para ver cómo aprobar y negociar el mecanismo. Claro. Sí, lo que está bajo es la negociación, que insisto es lo que no ha habido en el país los últimos 6 años, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido, doctor, tendríamos que estar hablando probablemente de un voto cruzado, ¿no? Que así se le dice coloquialmente. Exactamente. Cuando nosotros en la boleta tenemos la boleta de presidente o presidenta y cruzamos, y luego senadores y diputados, cruzamos otro partido. ¿Qué tanto ha sucedido eso en México en nuestra historia?
Bueno, los dos estudios muestrales que existen, si hay dos investigaciones sobre eso, hablan de no más de una cuarta parte, en realidad, ¿no? De un 25% del total de los votos. No somos muy afectos, no tendemos a hacer eso, ¿no? A cruzar. No. ¿Por qué crees? Por nuestra misma baja cultura política. Pues porque es más sencillo tomar una sola decisión que irme a informar, preguntar, bueno, ¿y quién es conveniente que me represente? ¿A quién me interesa que esté en el Congreso? En realidad, obedecer que eso implica un esfuerzo, y como quiera que sea, es un trabajo, y las personas muchas ocasiones lo que prefieren es el trabajo más mínimo. Ya tomé una decisión, la que ésta sea, entonces voy a tomar esa decisión continua. En realidad, por eso es lo que existe. Y además es lo que promueven los partidos, ¿no? Claro, diríamos, bueno, esa es la lectura de la ciudadanía. Desde el otro lado, pues claro, un partido político lo que quiere es mantener su registro, cualquier partido político, ¿no? Y por lo tanto, lo que va a orientar a su militancia, a sus simpatizantes es voten de esta manera, ¿no? Claro. Ya ves el partido como se llame, para que quede claro. Sí, todos, ¿no? Claro. Hemos visto en estos años, yo también ya he votado muchas veces, y bueno, todos los partidos promueven voto, que le llaman carro completo, voto masivo, como sea, pero pues es así, ¿no? Un voto unificado. Unificado. Si el otro es un voto cruzado, este es un voto unificado, efectivamente. Y me impresiona que solo el 25% de los votantes tienen este voto cruzado. Sí, bueno, eso es lo que dicen los dos estudios muestrales que existen hasta el día de hoy. Uno lo hizo el anterior IFE, ¿no? Hace muchos años, en su momento, en 2009, y el otro, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Y en ambos son consistentes. El resultado es un poquito más, poquito menos, una cuarta parte. O sea, traducido, pues 3 de cada 10, ¿no? Claro. En realidad, ¿no? Pero también hay que entenderlo que es porque pues no todo el mundo razona su voto. Y si quiere, le ponemos un dilema mayor todavía. Hay lugares como la Ciudad de México donde va a haber elección subnacional. La Ciudad de México, sí, bueno. Y 10 estados del país. ¿Y perdón? Y 10 estados del país. 10 estados y la Ciudad de México. No, pues bueno, es lo que le decía, si ni siquiera muchas veces sabemos quiénes son los candidatos y las candidatas, pues ya es más difícil todavía investigar, saber quiénes son, y nosotros lo promovemos mucho, ¿no? Estudiar qué han hecho, su currículum, sus resultados, etcétera, pero no lo hacemos, la mayoría no lo hacemos. La mayoría, efectivamente. ¿No? Sí, lo que más conocemos ahorita es la elección presidencial, ¿no? La mayoría sabemos quiénes son las candidatas, y el candidato, todavía hasta hace poquito antes del debate, mucha gente en las encuestas nos decía que no sabía quién era el candidato de Movimiento Ciudadano, bueno, ya más allá de diputados locales, federales, alcaldes, porque además son más de 20,000 puestos, pues está todavía más complejo. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hicimos una encuesta donde le preguntamos, no la voy a leer toda porque es larguísima, pero hay cosas que me llamaron la atención, ¿no? Primero que nada, el 72% de la gente le preguntamos qué tan es probable que asista a votar. Hablando del Congreso de la Unión, el 72% de la gente nos dice que sí. Y hablando de partidos, me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, le preguntamos, hablando del Congreso de la Unión, si hoy fuera la elección para elegir diputados federales de 2024, ¿por qué partido votarían? Y por Morena nos contestaron que el 40%, pero me llama la atención que hay un 37% de indecisos, o sea, es casi lo mismo, ¿no? Y bueno, aquí en No Sabe, No Contesta es gente que probablemente todavía no se ha decidido, o también gente que puede ser que igual y tampoco siente la motivación de ir a votar, ¿no? O no siente que tiene una representación en cualquier partido. Me llama la atención que, por ejemplo, el PRD tiene 1% en nuestra encuesta, el PT 1%, Movimiento Ciudadano igual, y el Verde igual, o sea, y pues podríamos decir aquí, todavía falta tiempo, es la primera encuesta que hacemos. Si cuesta trabajo decidirse para la presidencia, para el Congreso de la Unión más, o sea, yo entiendo que estos datos pueden cambiar y probablemente cambien, pero ahorita en un primer escenario, podríamos hablar de que hasta podrían perder el registro algunos partidos, ¿no? O que van a tener muy poquita representación en la Cámara de Diputados. Y el hecho de que haya un 37% de indecisos, pues ¿no le parece muy alto? ¿Qué opina usted de eso? A ver, yo creo que hay que dar el paso atrás. Ajá. El de participación. Ok. A mí me llamó la atención el mismo. Si votara
esta participación que tienen ustedes en la encuesta de muy probable y algo probable sería un exitazo. Claro. 85% no es un margen de participación, no solo en nuestra historia, en casi ninguna elección de ningún país donde el voto no sea obligatorio. No, lo entiendo. Normalmente esa pregunta es una introducción que hacemos para hablar de la elección. Yo he medido eso en muchas elecciones y que podríamos decir que es casi una aspiración, que realmente probablemente no se va a cumplir. O sea, ojalá fuera más del 80% de la gente a votar. No lo hemos visto hasta ahorita, ¿no? Ni creo que lo veamos. Ni creo que lo veamos, creo que exactamente. lo veamos, O sea, por eso digo que hay un paso atrás, más allá de los resultados por partido político. Ahora, el tema que de alguna manera está bien indicado, pues es el tema de los indecisos. O sea, que ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Porque los márgenes con todos los demás partidos políticos pueden ser muy discutibles en diversos sentidos. Es un asunto de identificación, me parece, al final del día. Yo hice una pequeña sumatoria con su propia encuesta. Si sumamos por partido político, en realidad la participación daría 63%, que eso es más realista, por cierto, en términos de participación política. Es mucho más cercano a la realidad, en ¿no? La realidad, efectivamente. Y eso traducido. Que de hecho eso se llama votación efectiva. Exacto. Es justamente esos cálculos también los hacemos para sacar más bien un posible grado de efectividad de la gente que sí va a votar, ¿no? Exactamente. Y eso traducido son 60 millones. Es un montón. Bueno, bueno, creo que eso es lo que podemos esperar. Un padrón casi de 100 millones. De 90 y tantos millones. Ajá. Cerrados son 60 millones. ¿No? Ok. En realidad, ese punto es más realista. Ahora, el tema de veras efectivamente está en los indecisos. Ahora, los indecisos normalmente son 3 grandes grupos, ¿no? Para ponerlo más sistemático. El grupo de los abstencionistas apáticos, que no van a ir de ninguna manera porque buscan construir cualquier argumento para no asistir. Y que ni siquiera ya déjese, o sea que no van a ir, ni nos contestan la encuesta, prefieren decir no. Ahí viene la apatía. Ajá, claro. Hay otro segmento que es los abstencionistas conscientes, o sea, aquellos que tienen como una motivación, que regularmente la motivación tiene que ver con la falta de identidad partidaria o la falta de opciones políticas, que no se consideran que quepan en alguna de las opciones políticas presentes, ¿no? En realidad, ese es normalmente el abstencionista consciente, que tiene un motivo, una razón de por qué no ejercitar su voto. Y solo el último segmento son propiamente los indecisos. Claro. Ese es el último grupo. Bueno, no puedo calcular, porque además la encuesta no lo establece, tendría que ver las preguntas para poder entender cómo segmentar este 37%, pero hagamos un ejercicio sencillo de asignación, que es a tercios, ¿no? O sea, 10% son, 12% son apáticos, 12% son definidos y otro 12% son los indecisos. Ese sería el dato real, en buena, que son los que pueden terminar cambiando la elección. Ahora, un 12% de indecisos, y en la misma idea de los partidos pequeños, si les asignamos 2% a cada uno de los partidos chicos, se mantienen el registro. Claro, sí. Porque ese 12% nos llevaría a 5 fuerzas políticas con el 3%. Una representación mínima en el Congreso de la Unión, sí. Sí la tendrían. Pero sí la tendrían. Claro. Porque estarían rebasando el umbral. En México hay una regla que se establece que para tener el registro, antes que la representación, el registro es necesario el 3%, de los votos. Uh-huh. Si yo mismo estoy diciendo que puede ser esto cercano a los 60 millones de los votos, eso querría decir que se requieren 1.8 millones de votos. Que, hombre, no son poquitos, sinceramente, ¿no? No, son... La verdad es que creo que ninguno de nosotros en este lugar podríamos conseguir esos casi 2 millones de votos. Yo no, por ejemplo, o sea, que quede claro. Yo tampoco, doctor. No, yo solo pero señalo... no ha hecho campaña, o sea, igual ya hace campaña y ya gana, ¿no? Hay que la hagan mis amigos que están en estos menesteres. 1.800.000 se le va a hacer poquito, doctor. No, pero lo que digo es que esto es correcto, esto seguramente se va a mover. Cuando se vaya cerrando los indecisos, ¿no?
y también que ha demostrado toda la investigación de encuestas. Difícilmente aquel partido político que llega al techo va a crecer mucho más, ¿no? En realidad, tiene un tope, claro. Morena está llegando al tope. Claro. Digo, eso no lo digo yo, no lo hice esta encuesta, lo dicen todas las encuestas. Claro. Morena está llegando a su tope y por lo tanto difícilmente esos indecisos van a moverse para acá. Además les platico una historia, yo no sé si ustedes hicieron el levantamiento para la gubernatura del Estado de México del año pasado. La enorme mayoría de las casas encuestadoras dieron 2 dígitos de diferencia. ¿En el Estado de México? Sí. Sí. ¿Y se acuerdan cómo quedó la elección? Mucho más cerrada. 7.8. Sí. Un dígito de diferencia. Solo 2 encuestas y la del CISEN, la de Seguridad Nacional, creo que es una encuesta no pública, digo, a pesar de que es un órgano público, pues, pero en realidad solamente para consumo gubernamental, eran la única que había anticipado una elección tan cerrada. ¿Cómo fue? Efectivamente. ¿Usted cree que esta elección puede cerrarse? Se va a cerrar esta parte. Esta, la que estamos hablando. O sea, hablando Congreso de la Unión. Sí, no la presidencial. Estamos en esta que es el objeto de análisis. ¿Qué cree usted que puede pasar? O sea, Morena ya dijimos que probablemente no va a crecer más. No va a crecer marginalmente. Va a crecer muy poquito ya. Yo también lo creo. No, se van a asignar a los que ustedes tienen del 1%. A los pequeños, más chiquitos. PRD, PT, MC, el verde, en realidad, son los que van a tener. ¿Cree que el PRD lo logre, doctor? Sí. Porque muchos ya los estaban persignando desde antes de que empezaran las campañas. Hay un dato sencillo para el PRD. El PRD tiene 500,000 militantes. No lo digo yo, está en el dato. Ajá. Si yo dije que se necesita 1,800,000, ¿qué tiene que hacer cada militante del PRD? Pues conseguir 4, ¿no? Para salvarse. Claro. Su propia familia. Claro. O sea, diríamos, hasta casi por autoseguridad, decirles. Oiga, pero ha habido casos que ni la familia vota por el candidato, Yo no les platico en la universidad. Sí los conozco, ha habido casos en nuestras elecciones que ni nuestros candidatos votan por ellos. Es que no. No puede ser, doctor. Sí, pero me parece a mí que contrariamente a esto, se van a salvar casi todos. En el mínimo, en el piso muy abajo, pero se van a salvar casi todos. ¿Y usted prevé que Morena pueda tener la mayoría en el Congreso? ¿Que la tenga? Va a tener, ¿qué mayoría? Es que aquí ya entramos al término calificada, técnico. No sé qué, ajá. Sí, bueno, a ver, hay varias. Hablando de esta mayoría que necesita para, en el ejemplo que usted nos puso, dejar la Guardia Nacional, lo haga sin problema. No. Eso no va a suceder. No, porque es la mayoría calificada. Y esas son 2/3 partes. Otra es traducido, implica 334 diputados. Sobre 500 son 2/3 partes. Para que el auditorio lo piense, hagan una cuenta muy sencilla, aquí sí ni modos de cuentas, ¿no? Multipliquen 5 por 2 y divídenlo entre 3. Y les va a dar 3 hasta el infinito, son 334. Y lo mismo en el caso del Senado de la República, en realidad se requieren 82 senadores. Entonces no va a tener esa capacidad. ¿Usted prevé que no va a haber mayoría calificada? Calificada no va a haber. Lo que sí va a haber es mayoría absoluta. La mitad más uno. Y eso, si Morena no la consigue como partido político por sí mismo, si yo mismo señalo que los pequeños van a tener el registro, lo van a alcanzar con los aliados. Efectivamente. Eso es lo que va a pasar. Una mayoría calificada exigua, por ahí tal vez del 55 frente a un 45% de la oposición. Exigua porque, bueno, pues yo mismo estoy diciendo que es la mitad más uno, o sea, 251 diputados y 65 senadores. Pero eso es exiguo, si lo pensamos en la estructura global de la gobernabilidad de estos poderes, ¿no? Claro. En realidad, tendría que haber una catástrofe, que su propia encuesta no lo plantea, que Morena no tuviera la mayoría absoluta, ¿no? O sea, sí hay encuestas que lo ponen. Que lo plantean, lo claro. plantean, que no creo que sea el caso, ¿no? O sea, yo conozco 2 que sí lo ponen así, pero la gran mayoría de las encuestas están cercanos al punto que ustedes están señalando. Sí, nosotros tenemos 40% Morena, hablando del Congreso, 9% PAN, 5% PRI, 2% PT, Movimiento Ciudadano 2%, Verde 2%, PRD 1%, un 3% nos dice que de plano no piensa votar, y me llama la atención este alto 36% que
no sabe, no contesta, y ya usted nos dijo en qué se divide este porcentaje, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahorita, doctor, no sé cómo vea, ya para concluir, creo que incluso muy probablemente el equipo de Morena y el partido Morena, como está la situación ahorita, pues puede y debe de poner mucha atención en lograr ganar el Congreso, y el equipo de Xóchitl Gálvez, pues en lograr ganar la mayoría de escaños que se puedan, ¿no? También. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. Vean que los comerciales pautados en esta semana tienen que ver con explicar un poco ramplonamente y simplonamente, me parece, lo que es el plan C. En realidad, o sea, no es que deban, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, porque justo por eso ese comercial, esta propaganda política, lo que está pidiendo es un voto unificado. Claro. Porque efectivamente están asumiendo que el problema está acá, no tanto en la presidencia de la República. Y es cierto, en una cierta crítica a las oposiciones, es que les falta ponerse las pilas respecto a la importancia, trascendencia de ganar el Congreso. Que de hecho yo también lo pienso. Honestamente, si ves muchos datos, encuestas, etcétera, y eres la oposición, pues yo creo que deberían de ponerle también mucha atención a ganar el Congreso. Exactamente. No sé si la presidencia, pero el Congreso sí. Exactamente. ¿No? Bueno, la presidencia, los mismos datos de encuestas dicen que es una tarea titánica el día de hoy, ¿no? A 50 y tantos días de la jornada electoral, es una tarea muy cuesta arriba. Como eso está muy difícil, hay que concentrarse en lo que es factible, en lo que es realizable, ¿no? Que tiene que ver más bien con este tipo de asuntos. Doctor, que lo llamen de asesor, ¿no? No, yo tengo amigos en todos los partidos. Yo estoy bien en las clases, en el salón de clases. O sea, tengo ¿Ahí no tiene amigos? No, ahí no. Ahí no tengo amigos. ¿Ni quiere o qué? No, no, pero tengo amigos en el PT. Pues a ver, yo les puedo platicar en un minutito una anécdota. ¿Saben que el PT es, para que vean que todos cargamos culpas, una responsabilidad compartida de su servidor? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, en 2015 el PT iba a perder el registro. Sí. Y en la tierra donde yo soy, en Aguascalientes, se anuló un distrito. Bueno, la posibilidad de pedir que al PT no le quitaran el registro hasta que se resolviera la elección en el distrito 1 de Aguascalientes fue idea mía. Ah, qué bárbaro, o sea que el PT le debería dar las gracias, doctor. Yo me llevo bien. Ya le dio las gracias. No, Híjole. Al contrario, me llevo bien con Silvano Garay y muy mal con Fernández Noroña, por ejemplo. Ok. No, o sea, lo planteo para que vean que tengo amigos de todos lados, excepto en Morena. En Morena sí. Sí, yo prefiero estar. Pintar su raya. Sí, ahí sí. Híjole, doctor, ¿cómo le va a hacer que Morena va a ganar muy probablemente lo mismo que he hecho estos 6 años. Intentar educar a las nuevas generaciones para que entiendan de qué se trata, ¿no? Y yo creo que lo hace muy bien, porque aquí nos platicó y nos dijo de una manera muy clara, pues los datos generales del Congreso de la Unión, que creo que es importante que todos lo sepamos, ¿no? Y más antes de la votación más grande de la historia, como le llaman ahorita, que está muy próxima al 2 de junio. Doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Por su tiempo, por su paciencia, por sus conocimientos, le agradezco mucho y ojalá que vuelva a estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, espero que al público les sea de interés. Buenas tardes. Gracias. Pues muchas gracias. Así terminamos este episodio donde hablamos del Congreso de la Unión. En La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y los invito la próxima semana para platicar de más temas importantes antes del 2 de junio para todos nosotros. Gracias. Hasta la próxima.